más o menos estándar? Ah, sea f, Ajá, sea f, sí. una función de un dominio, bueno, de D, Mm. contenido ¿en qué se la doy? ¿Contenido en R2? Si quieren ahorita para simplificar, o ya lo ponemos en RN, es la misma. Eh, a los reales. Entonces pongo RN a R, ajá. Ok, pues, como usted Sí, diga. sí. ¿Qué más? F es diferenciable en el vector x0 que pertenece al interior de D. Como ya vamos a ponerlo en lo más general, entonces le pongo X0 está Si en D, existe L. intersección, el derivado de D. O sea, tiene que ser punto de acumulación y estar en D. Ya con eso se puede hacer esto. Ajá. Una pregunta, ¿sería eso lo mismo decir que no es punto aislado de D? O sea, que pertenece a D, pero Pero que no es tiene que punto estar en aislado. D, porque puede no ser punto aislado, estar en la frontera y no estar en el conjunto, ¿te acuerdas? Acuérdate que los... Cierto, A ver, cierto, cierto. Ya, gracias. Bueno, entonces, ¿es eso? Si existe. ujú. Ajá. Si existe, Si existe ajá. L, Ese es el dominio de F, ah, de un L, conjunto de sub L, ajá, ajá, de sub L, ajá, contenido en Rn, ajá, AR, lineal, ajá. tal que f de x0 más h es igual a f de x0 más L de h más el error evaluado en h, y el límite de, del error sobre la norma del vector h cuando h tiende a 0 es igual a 0. Perfecto. ¿Sale? Entonces, lo vuelvo a repetir. En tal caso, H Sí. es el incremento, que es la variable de L. Aquí lo que se mueve es la H, ¿no? Porque el límite es respecto a la H. E es el error. Bien, sale. Entonces, aquí vamos. Ya vieron más o menos cómo es el dibujo y ahora lo que hay que ver es y quién es L, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos cuál es ese plano? Entonces, si n es igual a 2, la gráfica de L es un plano. ¿Sale? ¿Qué plano es? Entonces, ya ayer vieron con Yadira lo de las parciales, pero fíjense, de este límite, o sea, lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando nos tomamos un
un incremento cuando tomamos los incrementos en las direcciones canónicas. ¿Sí se acuerdan por qué? Para ello, tomaremos el incremento en las direcciones canónicas para encontrar la inclinación, para encontrar su pendiente. Acuérdense que como es un plano, la pendiente es un vector, entre comillas, que es un vector que le voy a poner P igual a P1, P2. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a tomar caso 1. Bueno, la primera parte, ¿no? Tomamos el incremento h como h veces un real por E1. O sea, h veces el vector 1, 0. Entonces, a la hora de sustituir eso en esta expresión, ¿qué nos queda? Sustituyo lo que vale el error. ¿Qué cosa es el error? La función evaluada en el punto más el incremento menos la f evaluada en el punto menos la lineal. Y ya saben que es el límite de 0. O sea, saben que el límite, para que el vector h tienda a 0, con que el real se vaya a 0, ¿verdad? O sea, tomo h que tienda a 0 de f de x0 más h veces e1 menos f en x0 menos L en H veces E1, no me cabe ahí el paréntesis, pero bueno, se lo ponen en sus apuntes. Y el límite, le puse la rayita y justo no es un vector, es un real, ¿verdad? Ya. Es 0. Y lo divido entre H. ¿Están de acuerdo? Este límite saben que es 0. ¿Cómo ves, Luis? ¿Hasta aquí vamos bien? Perdón, es que Sí. me sacó de la llamada. ¿En Entonces, dónde te quedaste? a la mitad de la hoja, pero ya la estoy leyendo. Deme un Sí. minuto. Entonces, repito, mira, el miércoles decía, el hecho de que sea diferenciable te garantiza que este límite tiende a 0. Por lo que vimos de los límites direccionales, en particular si tomas los incrementos en las direcciones canónicas, el límite tiende a 0 en las direcciones canónicas, porque este límite es 0. ¿Hasta aquí está todo bien? Sí, hasta ahí sí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Para saber quién es la lineal, vamos a ver qué pasa cuando tomamos los incrementos en las direcciones canónicas. Entonces, en el primer caso, nos vamos a tomar el incremento como un múltiplo del primer vector canónico. Porque de esa manera nos vamos a poder dar cuenta cómo es la inclinación del plano en la primera dirección canónica. ¿Sí lo ves? Sí, Bien. aquí. Bueno, entonces, como f es diferenciable, sabes que este límite es 0, porque simplemente sustituir lo que vale el error. Fíjate, de aquí sale la expresión del error, simplemente despejas el error, y a qué es igual el error. A la función evaluada en x0 más el incremento, menos f evaluada en x0 menos la lineal. Eso es el error. ¿Estás de acuerdo?
Y fue lo que puse aquí. ¿Sale? Y voy a tomar el límite cuando h tiende a 0, pero fíjate que el vector h tiende a 0 sí, solo si el real tiende a 0. ¿Estás de acuerdo? Porque este es un vector fijo. Sí. Perfecto. Entonces, el chiste es fijarnos aquí. Fíjate que estamos tomando un límite direccional, porque estamos haciendo... ¿sí ves que esto es un límite direccional? No de la función, sino de este cociente. ¿Lo ves, Luis? No mucho. No, la verdad no. Porque mira, ¿cuál es tu variable? ¿Qué era un límite direccional? Primero, a ver, deja mando la foto. ¿Qué era un límite direccional en un punto x0? ¿Ves? ¿Se te corta? ¿Andas por ahí? Se me corta un poco bastante, pero no tengo mis notas a la mano. No me acuerdo muy bien qué era un límite direccional, la verdad. Ok, ¿alguien le puede ayudar a Luis? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuál era la pregunta, profe? No se está escuchando, Zaira. Es que llegué un poco tarde y tenía que pasar lo que mandó de las hojas, por eso no escuché bien la pregunta. Ah, ya. ¿Cuál es, qué cosa es un límite direccional? Le estoy diciendo a Luis que se fije que esto es un límite direccional, pero pues como que no sabe de qué le estoy hablando. Entonces dice Jorge Luis. Profe, Espérame tantito. Es como te puedes acercar al punto de distintas direcciones, pero creo que es a partir de R3. No, no estás perdido, pero ¿por qué solo a partir de R3, Luis? Jorge Luis. ¿Eras Yang? sí, lo estamos tomando en dirección en el canónico, ¿no? En la primera dirección canónica, ¿verdad? Sí, ok. Pero a ver, explícales por qué, Yang. Entonces tú te tomas un punto x0 y tienes una función cuya variable es el vector x. ¿Qué cosa es el límite direccional en la primera dirección canónica? El límite en la primera dirección canónica, ¿cuál es? ¿Yang? ¿Yo? Sí. Pues, ¿qué no habíamos? am, ¿Cuál es el? el límite de la función en la primera dirección canónica. Ajá. ¿Cómo, ¿Qué no cómo, es, cómo lo definimos? ¿qué no es x0 más h e1? Así es. F en eso, ¿no? F de x0 más h e1. Bueno, ¿Y el límite canónico. cuando qué? ¿Eh? ¿Y el límite cuando qué? Cuando h tiende a 0. A 0, sí. ¿Sí? Porque, fíjate, Luis, que este está fijo. Este límite lo estás tomando. La variable de este límite no es x0, ni el vector direccional, sino el tamaño de la dirección en la que te estás acercando a x0. ¿Cómo, cuando tú vas tomando distintas h's, esto de aquí adentro, Luis, cómo se ve en el plano? Fíjate, cuando la h vale 0, este es el vector 0, estás aquí. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sería el punto X0. Y cuando tomas todas las H reales, ¿qué te da? Lo de adentro. Porque esto está en el plano. Pues serían como diferentes rectas. Bueno, no sé. ¿Diferentes rectas? No estoy seguro, o sea, como diferentes direcciones. Bueno, no estoy seguro, la verdad. No, pues Porque ya. Pues no, Una pero recta nada más, ¿no? es una una- recta. ¿Por qué? ¿Por qué, Nino? Mm, pues porque es el mismo vector, pero, o sea, lo amplías y lo llevas o sea, lo amplías y ya, o sea, lo va aumentando, ¿no? Cuando Cuando tú multiplicas el real H por el primer vector canónico, ¿qué puntos en el plano te dan, Luis? Solo esta parte. Pues nada, sería lo que vale H, 0. ¿Y qué vectores son esos? Los del eje X, ¿no? Los del primer eje canónico, ¿verdad? Ajá, Y cada uno de esos vectores se lo vas a sumar x0. tienes razón. Entonces Como nada, sería, pequeño. Es solo una recta, ¿no? es solo una recta. Sí, Y además es horizontal, ¿sí o no? sí, ¿Sale? Y si vas tomando h cada vez más grande, o sea, primero negativa, luego cero, luego positiva, estás recorriendo hacia esta recta. Entonces, aquí la función, si este es tu eje de las h's, aquí está 0, y tú recorres así, tu función x0 más h veces e1 es esta recta roja. ¿Estás de acuerdo? sí. Bien. Entonces, ya a todo el mundo le queda claro que lo que es un límite direccional en la primera dirección canónica, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien, Cristian? Es que les cambié la pregunta, ¿verdad? Bueno, ok. Conste, ¿eh? A ver. Entonces, Luis, regreso aquí. Fíjate. Arriba está la función que va, la f va de R2 en R. La L va de R2 en R, pero estamos componiéndola. A la F le estamos evaluando sobre esta recta que va horizontal en el plano XY del dominio y que pasa por el vector X0. Estás evaluando la F a lo largo de esos puntos. O sea, F a lo largo de esta recta. Esto es una constante, esto está fijo. Y le estás restando lo que vale la lineal en sobre el eje. Exacto, sobre el primer eje canónico, ¿verdad? ¿Ok? Pero fíjate, esto está fijo, aquí lo que se mueve, este está fijo, lo que se mueve solo es el real por la composición. Pues este es un límite de una función de R en R. Como aquí, mira. Este límite es una función de R en R. ¿Sale? Entonces, en el numerador tienes un límite direccional. Y lo que estás haciendo es, esto de aquí, estás viendo la diferencia de cómo cambió la función de un punto a otro respecto a cómo cambia la lineal en ese mismo incremento. Y estás tomando el promedio de la diferencia. Aquí el chiste es ver esto asociado y lo estamos comparando con esto. O sea, estamos comparando, es el primer sumando, lo escribo acá.
F en X0 más H veces E1, esta raya no va aquí, menos. Sí va un paréntesis. A ver, espérame, lo vuelvo a escribir. F de X0 más H veces E1, este paréntesis es este, menos F de X0. Esto de aquí es un real, Luis. ¿Qué nos dice? Lo que cambió la función al pasar del punto F de X0 al punto X0 más H veces E1. ¿Está claro? Si aquí está X0 y aquí está X0 más H veces E1, lo que es esto de aquí te indica cómo cambió la función al pasar de aquí a acá. Estos puntos están en el dominio. ¿Está claro, Luis? Sí. Bien. Entonces, acá la función f manda esos puntos al eje vertical en la gráfica, pero ahorita lo voy a poner así. Entonces, imagínate que está así, ¿no? Acá está f de x0, acá está f de x0 más h veces e1, ¿ok? O sea que esto de aquí es esta diferencia. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, la lineal es un plano en R2. Entonces la gráfica de R2 en la L es una función de R2 en R. Entonces su gráfica pues se ve como un plano. Vamos a pensar que se ve, que pasa por el origen. Vamos a pensar que el plano se ve ahorita así. ¿Sale, Luis? Entonces, te tomas el incremento H. Aquí está H. Pues lo que vamos a ver es qué tanto levanta la lineal aquí. Pues levanta algo, ¿ok? Va a depender de la dirección. Si te das cuenta que L de H, esto depende de la dirección, pero en este caso es L de H veces E1. Ahora, como L es lineal, Luis, esto es igual a ¿qué? A una combinación lineal. Saca la. Aquí- Sí, puedo sacar H. Aquí la propiedad que te facilita las cosas es que saca escalares, ¿no? Entonces Ajá. pones H por L veces E1. ¿Hasta aquí están todos de acuerdo? Simón. Y entonces, el numerador aquí es, o sea, ¿qué cosa es el error? Es a lo que este número que es la diferencia, o sea, lo que cambió la f de x0 a x0 más h veces e1, que eso es una cierta altura, le vas a restar lo que levante la lineal en el primer vector canónico. ¿Sale? Entonces, ¿ya viste qué cosa es esta diferencia en el numerador, Luis? ¿Puede repetir ese último? Se me trabó como mucho y no entendí ¿Qué nada. cosa es esta diferencia? Esta primer diferencia es esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y a eso le vas a restar lo que incrementa la lineal en E1 por el real H. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que te da el error. ¿Sí ves por qué es el error de la aproximación de la lineal a la F? Porque mientras que la F cambió este valor, la lineal te aproxima ese cambio con este valor. Déjame hacerlo, hacer el dibujo con la tangente para que recuerdes cómo va ese dibujo. Les mando esta foto. O lo busco entre las notas aquí para que no tener que hacerlo otra vez todo.
A ver, este dibujo y este. Entonces, fíjate, este error lo puedes ver justamente como la diferencia entre qué y qué. Primero te fijas cómo cambió la f de x0 a f de x0 más h, que es esta diferencia de aquí. ¿Sale? Y luego le sumas lo de la lineal, lo que cambió la lineal, que era en nuestro dibujo del otro día, es este tramo. ¿Ok? Ese es tu error de la aproximación. ¿Está bien, Luis? Sí, eso lo recuerdo. Bien. A ver. Entonces, fíjate que esto te decía, en el numerador estás tomando un límite direccional porque te estás acercando a x0 en la primera dirección canónica. Y este error de la aproximación, al dividirlo entre h, estás viendo qué tan grande es el error de la aproximación en relación a qué tanto te alejas de x0, porque si te das cuenta que esta h te dice su valor absoluto, qué tanto te alejaste de x0. Y el signo te dice si te alejas del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí. Bien. Entonces, tú sabes que este promedio es 0. Entonces, lo que hay que ver es qué información nos da esto de ahí. Lo escribo. Entonces, por hipótesis, tienes que el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces e1 menos f de x0. Este es tu primer término clave. Entre h y le restas L veces, bueno, si no va a caber aquí, le restas, o sea, le restas, aquí está el más, bueno, aquí está el menos, entonces, este menos con este más da menos, ¿ok, Luis? Le tienes que restar, estoy distribuyendo la h entre esto y esto, ¿y qué te queda? Como la lineal saca la h, te queda simplemente, bueno, lo voy a escribir, h, L veces E1 sobre h. Pero aquí, justo la ventaja de estar aproximando la función con una lineal, la lineal te saca el escalar, te saca el real que te está dando el incremento, y al dividirlo entre este mismo real que te dé el incremento, ya se va a cancelar aquí. ¿Sale? Sí. Bien. Ahora, fíjate, todo este límite vale 0. Pero fíjate que esto ya es una constante que ya no depende de h. Entonces, ¿Vida límite? pregunta, Luis. Espérame, Gabriel. Tú sabes que existe este límite. ¿Estás de acuerdo que entonces este límite existe y es igual a L en E1? O sea, esto implica que el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces E1 menos f en x0 entre h, ¿a qué es igual, Luis? Pues para que dé 0 debería ser igual a
a L, ¿no? A la diferencial. Ah, pero como este está con un menos aquí, lo puedo pasar sumando porque es una constante, este término ya es una constante, ¿no ves? Cierto, Y cierto. queda LE1. Sí. ¿Cómo ven? ¿Y qué cosa es esto? Sí lo definieron ayer con Yadira, ¿no? ¿Era la parcial? Exactamente. ¡Oh, la bestia! Esto es la parcial de F respecto Sería de X0, profesor. pero respecto a quién, la parcial de F respecto a quién. A X, ¿no? A X, a la primera variable, No queda nada. Ajá. evaluada en X0. Y esto les da L de E1. Bueno, ya lo repetí. Pero ¿qué cosa es L de E1? Si tú Un tomas... plano. ¿Eh? Es un plano. No. La gráfica de L es un plano. Pero ¿qué cosa es L evaluada en el primer vector canónico? Un real. O sea, la lineal, ¿cómo es? El vector pendiente, que le llamé vector pendiente, o la inclinación del plano, punto, el vector en donde estás evaluando, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Luis, ¿cómo es la regla de correspondencia de los planos? ¿Ya se les olvidó otra vez? O sea que eso es A, B punto XY, ¿no, Jorge Luis? A ver, ¿esta igualdad ya lo sacó de balance otra vez? Es lo que le había dicho hace rato, ¿no? Una combinación lineal, antes de que Ajá. Gabriel quiera sacar escalares. Ajá, sí es una combinación lineal, ¿no? ¿Qué es esto, no? Ah, pues sí. ¿Sale? Pero ¿quién es P punto E1? Pues es P1, P2 punto 10. ¿Y esto qué es igual? Pues a P1. O sea, la parcial de F respecto de X, ¿qué cosa es? La primer coordenada del vector que le da la pendiente al plano que mejor aproxima la función en X0. Es el único plano que logra que el error relativo se haga 0. Ah, ok, profesor. Y como que aquí se asoma que para obtener la segunda coordenada, pues tendríamos que evaluar en la segunda dirección canónica, ¿no? Ajá, ¿y qué me va a dar? Te da la segunda coordenada y ya tienes las coordenadas del vector director de tu plano. Que mejor Exacto. Profe, ya qué tengo mi bonito. Dime. Esta pendiente, o sea, P1 está en la dirección canónica 1, ¿no? Sí. Ah, ok, va, gracias. Ahora, ¿esto qué nos está diciendo? Que si ustedes dibujan en el plano XZ el primer corte canónico del plano L, corta a ese plano en una recta. Este es el corte de la gráfica de L o de L en la primera dirección canónica.
¿Están de acuerdo? ¿Qué es una recta? Es una recta ¿de qué pendiente? P. P1, que es la parcial de f respecto de x evaluada en x0, ¿sí o no? ¿Hay dudas de esta parte? Otra vez, ¿podría explicar un poquito más a detalle el dibujito? ¿Por qué es una recta? Eso. Bueno, ese corte, ¿por qué tiene Cuando una recta? tú estás intersectando el plano XZ, ¿qué cosa es el corte? En la primera dirección canónica. ¿Cómo lo definimos? Como la intersección de dos planos. Uno en la dirección canónica. En general no. En este caso sí, porque L, al ser lineal de R2 en R, la gráfica es un plano. Pero en general, si tú tienes una función de R2 en R, ¿cómo definimos el corte en la primera dirección canónica? ¿Qué tienes que hacer para obtener ese corte? ¿Alguien, por favor? Ajá. No, hacer cero las demás variables, no. ¿Que no fue como le habíamos hecho en la L? O bueno, ahora, en H, bueno, sacamos el escalar, ¿no? A ver, no sé, ¿me estás contestando lo que pregunté o me estás preguntando otra cosa? O no, es que no entiendo. Es que se me trabó un poquito, no sé si estaba preguntando o estaba diciendo otra cosa. Alguien me preguntó por qué este corte es una recta. Entonces, para yo contestar eso, primero les pregunto, ¿cómo definimos el corte de una función en la primera dirección canónica? ¿Eso qué cosa es? Son los puntos de la forma x, y0, f de x, y0. ¿Y geométricamente eso qué es? No, bueno, ya están como la piñata, ¿eh? Es que está costando mucho trabajo porque hace que una semana vimos lo de los cortes, ¿no? Y ya no se acuerdan. O sea, no sé por qué está costando tanto trabajo. Porque bueno, yo entiendo que muchas cosas de antes de diciembre se les haya olvidado. Pero lo de la semana pasada, ¿qué está pasando? No, yo siento que hay algo raro. No, yo no siento que esto sea normal. Que nadie en el grupo se acuerde. Porque yo se los definí en clase y vimos ejemplos. Le encargué a Yadira que viera varios ejemplos con varias funciones y ella me dijo que sí los había visto. Profe, ¿puede repetir su pregunta?
¿Qué cosa es qué cosa es el corte de una función en la primera dirección canónica? Ah, pues es x, y0, f de x, y0. Eso Bueno, es un punto. Lo estás leyendo mal. Porque es un conjunto, ¿no? ajá, tienes razón. Es el conjunto. Ahora, esa es la definición, pero geométricamente, ¿qué cosa es eso? ¿Siempre es una recta, Gabriel? Es como se ve la gráfica de la función, pero vista como de frente, ¿no? Al plano XZ. Mm, Es que así como lo dices, alguien podría pensar que es la sombra de la función y no. Ya me acordé que no era los puntos, bueno, la intersección de de los puntos de la curva con el plano XZ. Si tomas el primer corte canónico en el origen, que en este caso sí, porque la función es lineal. ¿No? A ver, ¿alguien puede presentar esos apuntes de la semana pasada? Porque no quiero repetir toda esa clase. Pero eso es solo un punto, Zaira. Tiene que ver con eso, pero eso de ahí es solo un punto. Y ahí estás fijando y0 igual a 0. Ajá, son todos esos puntos al variar la X, ¿verdad? Es que les faltan... Ajá. A ver, lo de Félix ya está más claro, ¿no? Ajá. Ahora, como estoy tomando un corte en un plano, aquí solo estoy dibujando el plano XZ para la gráfica de L. Acuérdense que la variable de L es el incremento H. Entonces, este sistema de referencia es cuando la variable es el incremento, porque lo que estoy viendo aquí es el corte de la lineal. Luego lo voy a trasladar al dibujo de la gráfica de la F y va a ser más enredado todavía. Entonces, si tú tienes tu plano aquí, fíjense, este plano verde de este dibujo, esta es la gráfica de L. ¿En qué sistema de coordenadas? En el sistema de coordenadas que les da el incremento H. ¿Sale? No en el de la gráfica de F. Entonces, ¿qué cosa es tomar? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué nos está dando? Estamos viendo, bueno, para empezar, a ver, algo que sigue estando como en el limbo. Observación, lo voy a poner como observación. L de R2 en R es lineal. Sí y solo si L del vector X es igual a P punto X para algún
P en R2. P nos da la inclinación del plano. ¿Cuál plano? La gráfica de L. O sea que L de X es P1, P2 punto XY, y esto es igual a P1X más P2Y. ¿Está claro? Ahora, P1 es la pendiente de la recta de la recta que se obtiene en el primer corte canónico, P2, la del segundo corte canónico. Ahora, esto no se va a entender si ya se les olvidó qué cosas son los cortes canónicos. Que lo que estoy viendo es que más o menos lo van recordando, pero geométricamente ya no lo tienen claro. Entonces, cuando ustedes fijan y igual a 0, ¿cómo les queda L de XY? Pues queda P punto X0. Y esto es igual a P1 por X. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y esto es una recta. Entonces, por ello, el primer corte canónico de L es una recta que pasa por el origen dependiente P1. ¿Sale? Entonces, si aquí dibujan el plano XZ, solamente si solo se fijan en ese plano, aquí está ese corte. Ahora, si X vale 0, entonces L de 0Y es igual a P2Y y eso les da una recta en el plano YZ.
Entonces, si dibujo aquí el plano YZ, les da esta recta. Esta recta es el segundo corte canónico de L y tiene pendiente P2. Ahora, ¿por qué los cortes de L son rectas? Que era la pregunta de hace rato que no se ha podido contestar. Pues justamente porque él es una función lineal, ¿no? Y pues sabemos que la gráfica de esa cosa es un plano, y si hacemos los cortes canónicos, entonces estamos intersectando planos con planos, y ya sabemos que esos son rectas. Porque los planos no son paralelos, ¿verdad? ¿Por qué no son paralelos? Porque la gráfica de una función de R2 en R no puede ser un plano vertical. Y entonces la gráfica de L es un plano no vertical que pasa por el origen, porque es lineal, y lo están intersectando en el primer corte canónico con el plano XZ. Y en el segundo corte canónico lo están intersectando el plano de la gráfica de L con el plano YZ. ¿Ya quedó claro por qué esos cortes son rectas? Simón, ya, profe. Gracias. De nada. ¿Qué pasó, José Ángel? ¿Ya se acordaron que los cortes canónicos son intersecciones de la gráfica de la función con planos paralelos al XZ y al YZ? ¿Ya se acordaron de eso? Los vimos con un montón de ejemplos. Ya no me acuerdo si los vimos en GeoGebra, pero lo hicimos con muchos ejemplos. Sí, profe, sí, ya nos acordamos. Como 3 días estuvimos viendo cortes. Por eso ahorita así como que no entiendo qué está pasando. Pero bueno, pues ya repetí todo eso. Por eso ahorita se enoja. Pues es que no sé qué está pasando de verdad. Tiene una semana que lo vimos. No, de veras, ahora sí estoy como, más bien estoy sacado de onda. No, o sea, no entiendo qué está pasando. No, pues a lo mejor es el encierro, a lo mejor es que están ya saturados, ya es fin de semestre, ya están cansados. No sé, pueden ser suma de muchas cosas. Bueno, ni modo, hay que armarnos de paciencia. Bueno, sale. Y es que además, bueno, ya están viendo que cuesta trabajo estos temas porque las visualizaciones son en R3 y cuesta más trabajo imaginárselo. No han empezado la guía, ¿verdad? No. Y sí les encargué mucho desde la semana pasada que empezaran la guía, porque si no iba a pasar justamente esto. Ya no tardamos, profe. Ayer hubo ayudantía con Amaury. Eso hace el paro. Por eso, pero entonces están esperando a que les hagan las cosas. O sea, ustedes ya tendrían que tener ahorita una semana de estar trabajando gráficas de funciones de R2 en R con sus cortes verticales, o sea, con los cortes direccionales, los cortes horizontales, las curvas de nivel, justo para que no se atoren tanto. Porque si no, luego los temas que siguen va a ser mucho más difícil. Sí, pero si no lo están trabajando, Gabriel, menos vamos a avanzar.
Pues entonces hay un problema, porque mira, Gabriel, si a estas alturas, o sea, ya después de año y medio de estar en la facultad, no, o sea, no se ha podido superar eso de tú solito poder empezar a trabajar la guía. Sí, ahí hay una cosa que a lo mejor de tantas asesorías les hemos hecho el mal hábito de no forzarlos a que trabajen por su cuenta. Entonces, en lugar de estarles ayudando con tantas asesorías, los estamos perjudicando. Porque ya se acostumbraron a que no trabajan por su cuenta. Bueno, ya les tocó otro regaño. Por favor, ya hagan la guía. No, no, no. O sea, hay varios ejemplos de las gráficas que perfectamente los pueden hacer. Yo más bien creo que no se han sentado a hacerlo. Yo estoy seguro que si ustedes se sientan a trabajarlos, van a poder avanzar. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir. Ok, entonces, va de nuevo el dibujo de la superficie. A ver cómo me sale esta vez. Sale. ¿Lo va a hacer así, no con el tazoncito? No, es que la hoja tapa el tazón. Así, a ver. Entonces tienen su superficie y tienen la gráfica de L. ¿Sale? Entonces, L cumple, que es la función lineal que más se parece a F en este punto. L es la lineal que más se parece a F en X0. Es decir, la gráfica de L es el plano que más se parece a la superficie que es la gráfica de F. ¿En qué punto? En el X0, F de X0. O sea, aquí. Aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, cuando ustedes toman los cortes direccionales, particularmente los cortes canónicos, aquí les da una superficie, una curva, y en la otra dirección canónica otra curva. Y cuando ustedes cortan en las direcciones canónicas al plano, les dan unas rectas. ¿Se ve? Ah, ok, sí, ya se ve, profe. Entonces ahí se verían unas curvas con rectas tangentes. Estas van a ser las rectas tangentes. Pero, pues habría que probarlo, ¿verdad? Ahorita, por lo pronto, esta recta, su pendiente en el plano vertical
paralelo al XZ tiene pendiente P1 y P1 es la parcial de F en este punto. O sea, ¿cuál es la definición de la parcial de F en X0? Pues es esta. ¿Y qué cosa es esto? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando ustedes toman el corte de F en la primera dirección canónica, digamos que les da esta curva. Esta curva no vive en el plano XZ, porque no necesariamente el punto X0 está sobre el eje, sobre el primer eje, sobre el eje X. Puede estar en otro lado. O sea, este punto X puede estar fuera, no solo del origen, sino del eje X. Entonces, cuando cortan aquí, este plano no es el plano XZ, sino es uno vertical paralelo al plano XZ. ¿Está claro eso? ¿Todo mundo? Aparte de Félix y los mismos compañeros. ¿Ok? Bien. Profe, ¿cómo? Es que se me trabó. Ajá. Estamos tomando el primer corte canónico de la gráfica de F en X0, pero X0 no sabes dónde está en el plano del dominio. De manera que ese corte, esta curva de aquí, no necesariamente está en el plano YZ. Sí está en un plano vertical paralelo al YZ, al XZ, pero no necesariamente está en el plano XZ. ¿Te queda claro, Jan? ¿Sí eres Jan? Sí. Es que estoy asimilando. Es que mira, si O tú sea, dibujas el ¿qué plano... problema aquí es por que no Espera un sabemos momentito. dónde está X0, ¿no? Si tú cortas a la gráfica de F con el plano YZ, ¿qué puntos en el dominio corresponden a cortes en este plano? Solamente los que están a lo largo del eje X. Si tú cortas a la gráfica en un plano vertical paralelo al XZ acá, este plano no es el XZ, es paralelo al XZ, ¿lo ves? Sí. O sea que esta curva no necesariamente está en el plano XZ. Vive en un plano vertical. Vive en un plano vertical paralelo al XZ. Eso sí sabemos, porque es un corte en la primera dirección canónica. Sí, está bien. Sí. Ahora, como está fija la Y, y aquí lo que está variando es la Y, la X, perdón, vamos a fijar aquí la primer coordenada del punto. ¿Ok? O sea, el vector X0 es de coordenadas X0, Y0. ¿Está claro, Jan? Sí. Bien. Y nosotros lo que queremos analizar es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces c1 menos f de x0 y todo esto entre h real. Entonces, ¿qué cosa es esto? Tú tienes aquí tu x0. Tú das un real h. Ahorita lo voy a tomar positivo. Entonces, aquí está x0 más h. O sea que si tú estás aquí en tu dominio, en el plano XY, que es el plano del dominio, aquí tienes tu vector x0
Y acá a la derecha estaría x0 más h veces e1. ¿Lo ves, Jan? Sí, profe. Esto de aquí es la h por e1. Este vector. Este vector es h veces e1. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí, sí. Entonces, como solamente te estás fijando, como estamos avanzando en la primera dirección canónica, como nos estamos moviendo a lo largo de esta recta, tú puedes, a la hora que tomas el corte, en ese corte el dibujo se ve así. Aquí está x0 y cuando te mueves hacia la derecha con h positiva tienes x0 más h del lado derecho. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Y estás evaluando la función allí. Y te da este valor de aquí. Suponte que acá está tu eje Z. Entonces, acá tienes f de x0 más h veces e1. Y acá tienes... Bueno, no se ve aquí el eje Z porque no necesariamente estamos en el plano XZ, pero, o sea, tú proyecta esto para identificar las alturas, ¿sale? Es más, le voy a quitar aquí la Z para no confundirlos. Es simplemente para ver las alturas acá. Y acá está f de x0, ¿sale? ¿Qué cosa es esto de aquí? Esta altura de aquí, que es este cachito, esto de aquí, es esto. Es el numerador, ¿te das cuenta? Esto de aquí es f de x0 más h veces e1 menos f de x0. ¿Lo ves, Yang? ¿Y lo ven todos? Y lo estás dividiendo entre h, que es este valor. ¿Qué cosa les da ese cociente? ¿Qué cosa es el cociente? La parcial otra vez. ¿Pero qué cosa es eso? En este dibujo, ¿cuál es la interpretación del cociente? Ajá, pero estás en un plano. ¿Qué cosa es f de x0 más h e1 menos f de x0 sobre h? Este cociente, en este dibujo, ¿qué cosa es? ¿Cómo se visualiza el promedio en el plano? ¿A qué corresponde eso? Es una pendiente, muy bien, Félix. ¿De qué? De la recta tangente, en el punto x0 sería. Sin tomar límite todavía no es la de la tangente, ¿no? De las rectas que se van acercando. ¿De a cuál X. recta? Este cociente es la pendiente de cuál recta. De la recta que pasa por estos dos puntos, ¿lo ven? ¿A qué les recuerda esto? Pues a la derivada de una función de RNR, que es justamente eso, porque aquí la variable, en este cociente la variable es h. Si ustedes definen g de h como como f de x0 más h veces e1, g va de un dominio en R a R, ¿se dan cuenta? Y entonces, o sea, al hacerlo, al tomar el comportamiento de la F en una sola dirección, al hacer esa restricción, lo que obtenemos es una función de RNR. Y entonces, ¿aquí qué nos queda? Déjenles mando la fotito. Entonces, fíjense, ¿qué queda? Definida así la G, o sea, como G de H
es f de x0 más h veces e1, entonces f de x0 en términos de la g es ¿quién? ¿Quién es esto en términos de la g? ¿Esto es igual a qué? Exactamente, ¿verdad? G de 0. Entonces, f de x0 más h e1 menos f de x0 sobre h es igual, en términos de la g, ¿a qué? Pues a g de h menos g de 0 sobre h. Y entonces, ¿qué cosa es la parcial de f respecto a x en x0? Que es el límite, cuando h tiende a 0, de todo este chorizo. ¿Es igual a qué? Bueno, pues lo pongo a ver. El límite, cuando h tiende a 0, de g de h menos g de 0 entre h. ¿Esto cómo se llama? G' en 0, ¿verdad? Que es la pendiente de la recta tangente a la curva. O sea, eso que acabo de hacer demuestra que la tangente a esta curva tiene como pendiente la derivada de g' en 0. Pero por definición, la derivada de g' en 0 es la parcial de f en x0. Por lo tanto, la recta dependiente, tengo que usar otra hoja porque no me va a caber ahí. La recta dependiente, la parcial de f en x0 es la pendiente de la recta tangente en el primer corte canónico de f en x0. Uf. ¿Cómo ven? Fíjense. Y ahora sí ya aterricé más las cosas, profe, ya lo entendí. A ver. Entonces, tienen su superficie. Aquí está x0. Como ustedes van a tomar el primer corte canónico, como están tomando x0 más h veces e1, ustedes solamente se están moviendo en la primera dirección canónica, conforme tomen distintas h's. Eso quiere decir que se están tomando, lo voy a poner con otro color, este corte. Ay, chin. Bueno, ahí. ¿Sale? No quería usar este color, pero bueno, ya me distraje. Porque el verde lo he estado usando para la tangente.
Entonces, ustedes cortan a la superficie en la primera dirección canónica. Les da esta curva. Cuando ustedes toman la parcial de f en x0, eso se corresponde con la pendiente de la recta que obtienen al intersectar. Esta recta la obtienen al intersectar la gráfica de L con la superficie en la primera dirección canónica. Perdón, la gráfica de L, que es la lineal, en la primera dirección canónica con el plano vertical que va aquí, les da esa recta. A esa recta resulta que su pendiente coincide con la pendiente de la recta tangente a la curva que obtienen al intersectar ese mismo plano vertical, al tomar ese mismo corte de la superficie. Eso es lo que estamos obteniendo. ¿Se entendió? Ahora, similarmente, si L del vector X, perdón, del vector incremento H, es igual al vector P punto H, que es P1, P2 punto H1, H2, ya sabemos que la parcial de F respecto a X en X0 les da P1. ¿Y quién va a ser P2? Va a ser la parcial de F Ajá. con respecto a Y en Y0. ¿En? En Y0, evaluada en Y0. No, ¿cómo en Y0? X0 igual. X0 vector. ¿Por qué? Porque otra vez, si tú tienes aquí tu superficie, aquí está el vector X0. Si ahora tú te mueves en la segunda dirección canónica, tú vas a moverte a lo largo de esta recta, que es los puntos de la forma X más H veces E2. Y entonces te va a dar este corte. ¿Sale? Cuando tomen el corte del plano L en la segunda dirección canónica, les da una recta que va a coincidir con la pendiente de la recta tangente a esta curva. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ya caigo. Bien. Definición. Sea f una función de un dominio en R2, ahorita para simplificar a R. Me vuelvo a tomar X0 en el interior. Ahorita van a ver por qué. ¿Sale? Lo que vamos a definir es plano tangente y cuál es la pendiente de ese plano tangente. Entonces, si F diferenciable en X0. ¿Sale?
¿cuál va a ser el plano tangente? A F en X0. Para eso necesitamos el vector que le da la inclinación al plano tangente. Sea P, vector, Lo voy a decir de esta manera. Si L es la función lineal que cumple que el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 menos L de h entre la norma de h, ¿esto es 0? Entonces, L de h es igual a la parcial de f respecto de x en x0, coma, la parcial de f respecto de y en x0, punto h. En tal caso, este vector, la parcial de f respecto a x en x0, coma, la parcial de f respecto de y en x0, se llama el gradiente de f en x0. Se llama el gradiente de f en x0, ¿ok? O sea que, ¿qué cosa es el gradiente de la función en un punto? Es el vector que le da la inclinación al plano tangente. ¿Está claro? Ahora, ¿quién es el plano tangente? No es la L, porque la L, su variable, es el incremento. La gráfica de L pasa por el origen. Nosotros necesitamos que pase por x0, f de x0. ¿Quién va a ser la función que nos da el plano tangente? P sub t de x va a ser igual a ¿qué? Pues la lineal, que es el gradiente de f en x0 punto x, más ¿quién? más, necesita un vector director, ¿no? O sea, tú lo que necesitas es que la gráfica de este plano pase por el punto x0, f de x0, que es este. ¿Dónde están mis otros dibujos? Ya estoy hecho bolas con las hojas, ya no sé dónde las dejo. ¿Sería más la función original evaluada en x0? Pero hay que tener cuidado, porque cuando x0, tú lo que necesitas es que cuando x valga x0, te dé f de x0.
O sea, tú necesitas, déjame lo escribo aparte, tú necesitas que el plano tangente en x0 sea f de x0, ¿estás de acuerdo? Para que pasen por el punto de tangencia. Si yo le pongo aquí más f de x0, no te va a dar eso. ¿Se dan cuenta? A ver, si todavía me da tiempo. A ver, si ustedes tienen aquí la función de R en R, aquí está x0, aquí está la curva, aquí está la recta tangente. Ya saben que la pendiente de la recta tangente es f' en x0. Pero le voy a poner aquí la recta, la tangente va a ser igual a ¿quién? La pendiente es f' en x0. Eso ya está claro, ¿no? Y en x0 tiene que valer f de x0. O sea que sí lo tenemos que sumar. Pero hay que multiplicar la pendiente por ¿cuál valor para obtener esta recta? Pues cuando x valga x0, esto les tiene que dar 0, ¿no? Así es. Ah, ok. Entonces sería por una diferencia igual. Exactamente. Ah, ¿y sería la misma diferencia, profe? Sí, ¿no? X menos x0. Ah, ok. Más f de x0. ¿Sí o no? Es la función cuya gráfica nos da el plano tangente en x0. El punto de tangencia, voy a encerrar esto aquí. Sí. El punto de tangencia, ¿quién es? Pues sería x0, ¿no? No, ese es el punto del dominio. F de x0. Cierto, f de x0. No. El punto de tangencia, ¿en dónde vive? En el contradominio. ¿No? ¿Dónde está este dibujito? Aquí, ¿cuál es el punto de tangencia en este dibujo? Ahí sería f de x0, ¿no? ¿O no? ¿Esto acá? ¿Este es el punto de tangencia? x0, f de x0. Exactamente. Un punto, perdón. Es un punto en la gráfica, ¿sí o no? Sí. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Exacto. Ah. ¿Está claro? Pues en esta definición definimos gradiente, plano tangente y punto de tangencia. Lo metí en una misma definición. Y la observación es esta, ¿no? Así como f' en x0 para funciones reales nos da la pendiente
de la recta tangente el gradiente de f en x0 nos da la pendiente del plano tangente en x0. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende la analogía? Y la otra observación es que si tomamos, insisto en esta observación, si tomamos el primer corte canónico de f en x0 y de su plano tangente, obtenemos una curva en ese plano. Aquí viene x, aquí están tomando distintos valores de x. Y este es el corte del plano tangente. Y este es el corte de f. Ah, ok, o sea que si vemos esos cortes, ya nos vamos al caso fácil, ¿no? Bueno, o sea, Sí. podemos visualizarlo como R en R. Sí. Esa es la ventaja de tomar cortes. Que quedan cosas más familiares con las cosas que ya sabíamos para funciones de RNR. A esta recta le voy a llamar T sub X. ¿Sale? Entonces, T sub X es la tangente del corte de f en x0. Y la otra observación es que si tomamos... bueno, antes. La pendiente, ¿quién es la pendiente de T de X? T sub X. ¿Quién es la pendiente? Sería la parcial Así es. de f respecto a x en x0, ¿no? Así es. Si fuera el segundo corte canónico, nada más la ponemos en la segunda variable, ¿no? Sí. Si tomamos el segundo corte en x0 de f y del plano tangente, ¿qué obtenemos? Pues otra vez la curva y nuevamente su recta tangente, que ahora se va a llamar T sub y, es
el corte de P de T. Profe, póngale su eje abajo y póngale que es la Y, ¿no? Para que quede bien en el Sí, asunto. ahorita se lo pongo. Y este es el corte de F, pero estamos en la segunda dirección canónica. Aquí lo que está fijo es la Y. Perdón, lo que está fijo es la X, aquí lo que está variando es la Y. ¿Sale? Entonces, T de Y, T sub Y, es la tangente del corte de F en X0, pero en la segunda dirección, ¿verdad? En la segunda dirección canónica. Y la pendiente de T sub Y es la parcial de F respecto de Y en X0. ¿Cómo ven? Pues está intenso. Está bonito, ¿no? Sí, de hecho, es como un puzzle que encaja muy bien. Exactamente. O sea, hay cosas muy parecidas a lo que pasaba para funciones de RNR. Por eso el lenguaje es muy parecido. Nada más los dibujos se complican, pues porque aumentamos la dimensión. ¿Sale? Pero justo parte del problema, o sea, el primer tope en el que nos metimos fue en intentar hacer la derivada en varias dimensiones, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas el incremento era un real y no podíamos dividir vectores entre reales. Y ya Aquí la bronca es, ¿qué cosa es la derivada de una función de R2 en R? Ok, y pues por lo que veo podemos extender el concepto de Rn, ¿no? Ajá, y es lo que pregunta José Ángel, ¿verdad? A ver, entonces son dos cosas. Antes de generalizarlo a Rn, lo primero es, ¿qué significa la derivada de f en x0 si f va de R2 en R? Bueno, formalmente no se define la derivada para este tipo de funciones. Porque usualmente la derivada es un real. ¿Sale? Sin embargo, el gradiente de f se parece o tiene similitudes con el concepto de la derivada. ¿En qué se parece? El gradiente de f y la derivada de una función en un punto. Pues que para funciones de RNR, la derivada te da la inclinación de la tangente, y para funciones de R2 en R, la derivada, si ven esto como la derivada, esto viéndolo como la derivada, esto les da la inclinación de la tangente. Solo que en un caso es una recta y en otro caso es un plano, y al ser un plano, la inclinación queda definida por un vector en R2. ¿Se entendió?
Bueno, entonces, este, entonces, mm, si nosotros le llamamos a esto la derivada de f en x0, ¿cuál es la diferencia entre que una función de R2 en R sea derivable y que sea diferenciable? Bueno, si admitimos esa flexibilidad del lenguaje, matemático me refiero, que una función de R2 en R sea derivable solamente significa que existe el gradiente en x0. ¿Y cuál es la diferencia entre que exista el gradiente de una función en x0 y que sea diferenciable? Muchísimo. ¿Ok? Entonces, si flexibilizamos el lenguaje, y para f de R2 en R admitimos que el gradiente de f en x0 es la derivada de f en x0, entonces que f sea derivable en x0 es muy distinto a que sea diferenciable. ¿Por qué? Ejemplo. Tomen nuevamente la función si no, no está esta hojita de los, aquí está. A ver. ¿Esto? Sí. Gracias. Bien. Entonces, tomen la función, ejemplo. Tomen la función f de xy que valga 1 si x por y vale 0 y 0 si x por y es distinto de 0. Es parecido a una función que ya habíamos visto. Pero nada más que aquí, sobre los ejes, la función vale la constante 1 y en lo demás vale 0. O sea, como que la función toma los ejes y los levanta a una altura de 1. ¿Lo ven? ¿Sale? Y en lo demás vale 0. ¿Se ve? Fíjense. Observación. Existe la parcial de f respecto a x en el origen. ¿Y cuánto vale?
¿Cómo les queda el primer corte canónico en el origen? La constante 1. ¿Cuánto les va a dar la parcial? 0, Uno. ¿verdad? 0. Y existe la parcial de f respecto de y en el origen. ¿Y cuánto les da? 0 también, ¿verdad? Pero f es o no es diferenciable en el origen. ¿Tiene plano tangente? ¿Tendrá plano tangente en el origen? Pues pareciera que no, ¿sí? Pues no, no es muy continua, ¿verdad? Pero f no es diferenciable en el origen. O sea que esta función es derivable en el origen, pero no es diferenciable en el origen. Ah, ok, entonces por eso no podemos ser tan laxos con el lenguaje, ¿no? O simplemente que quede claro, ser derivable es distinto de ser diferenciable en varias variables. O sea, podríamos pensar que derivable es como el análogo a diferenciable, ¿no? O sea, No, no es. no, Justo ese, ¿no? justo no. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? El problema es que la existencia de las parciales en x0 depende solo de los cortes canónicos en x0. O sea, si aquí está x0 en el dominio, lo voy a poner acá arriba. Solo depende de cómo es la función aquí y aquí. Para las parciales, solo importa, para que existan las parciales, solo importa cómo es la función a lo largo de esta recta en el dominio y a lo largo de esta recta en el dominio. En cambio, si f es diferenciable en x0, el límite, cuando h tiende a 0 del error entre la norma del incremento, les da 0, pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando ustedes se están acercando a x0 con x0 más h, esta h se pueden acercar a x0 no solo en todas las direcciones, ¿verdad? Sino en todas las trayectorias. ¿Se acuerdan de esto? O con todas las sucesiones. Vean la diferencia entre acercarse a x0 con las parciales. La existencia de las parciales solo depende de que la función se porte bien en dos cortes canónicos. En cambio, el que sea diferenciable, el comportamiento de la función tiene que ser suave en todo, o sea, alrededor de x0. Y cuando digo alrededor de x0, no solo es una infinidad de direcciones por lo que habíamos dicho. No basta con que existan todos los límites direccionales para que exista el límite, sino que tienen que existir el límite en todas las sucesiones o simplemente con la métrica. Que si tú te acercas a h al vector 0, esto se tiene que hacer chiquito, te acerques como te acerques a x0. La diferencia es enorme. ¿Por qué para funciones de una sola variable sí es lo mismo ser derivable a ser diferenciable? Porque cuando es una variable, solo te puedes acercar a x0 en una dirección, no existe el otro problema.
Y con eso termino. El problema. En cambio, si f es de una variable, sí es lo mismo ser derivable que ser diferenciable. Diferenciable. ¿Está claro? Sí, mañana hay clase porque, bueno, a ver, vamos a ver. Porque a lo mejor ya estamos muy cansados. Yo quería que mañana viéramos límites iterados, pero no es necesario que lo veamos. No lo vamos a usar en este curso, se va a usar en cálculo 4. Entonces, si ya estamos muy cansados, pues igual y nos vemos hasta el lunes. Y ya no vemos ese tema este semestre. ¿Cuál tema dijo, profe? Sorry. Límites iterados. Yo digo que sí, ¿no? A ver. Bueno. Porque lo que sí necesito es que ya avancen en la guía. Porque si no, estamos avanzando lentísimo en la clase. Y yo pienso que tiene que ver con que no están haciendo los ejercicios. Además de que estamos cansados, es fin de semestre, se les junta todo, el encierro, etcétera, etcétera. Yo entiendo eso, pero sí siento que ese mal hábito que hay de dejar la guía hasta el final, también el estrés, ¿verdad? O sea, todo eso nos está haciendo que avancemos muy lentamente. Pero bueno, ya casi acabamos hasta donde la evaluación va a llegar hasta derivada direccional. O sea, ya, ojo, a ver, ojo. El examen llega hasta derivadas direccionales. ¿Sale? Entonces, pues falta eso, falta el teorema de operaciones. O sea que suma de funciones diferenciables es diferenciable, etcétera. Ver que el gradiente de la suma es la suma de los gradientes. Esas cosas que ya saben. Eso lo acabamos la semana que entra. Yo creo que no necesitamos toda la semana. ¿Sale? Después de eso, todo lo que sigue es acabar el temario, pero eso ya no viene en el examen. ¿Sale? Entonces, si quieren, para que fluyamos más rápido, o no sé, no, es que no me preocupa lo rápido, sino... No, Obregón Llanes. ¿Eh? O sea, yo les... Más bien, menos... Como el cansancio está muy acumulado y por la situación, les propongo lo siguiente. Una vez que acabemos esto, todo lo que falta va a ser más platicado. Entonces, yo los voy a presionar menos, yo me voy a presionar menos. Va a ser algo así como pláticas de temas de cálculo diferencial de varias variables. ¿Sale? Que quede grabado y si se cambian de grupo o lo llegan a necesitar antes, porque por ejemplo, algunos que estudian física van a necesitar algunas de esas cosas, a lo mejor antes de que lo veamos en cálculo 4, quienes se queden con nosotros en cálculo 4.
Que a lo mejor como ya me volví muy regañón, nos van a abandonar. Nah, yo voy a meter más materias de mate y ya hasta que me sienta preparado para las de física las meto. Bueno. Pero más de física te meten un montón de cosas que no te enseñan y como de chales, métanos más mate. Va, Isaira. Bueno. ¿Alguien está hablando o es el audio de alguien más? Creo que tiene prendido el micrófono sin querer. ¿Es tu audio, Gabriel? Bueno. No, es el de Alejandro. Ok. Bueno. O sea, la parte que viene en el examen ya casi la terminamos. ¿Sale?